Hola de nuevo, vamos con los libros leídos en 2023 de novela. En ensayo estuve 34 minutos, con lo cual ya sé que me van a caer comentarios sobre eso, así que voy a intentar ir un poquito más rapidito con los de novela, que suelen ser más rápido porque hay menos que comentar. De nuevo, una muy buena cosecha este año, han sido 13 libros en total de novela, dos muy malos o malos, una zona media bastante potente, bastante amena, bastante interesante, y luego cuatro que han sido una locura espectacular y que voy a recomendar encarecidamente. Así que, sin más dilación, vamos a empezar, como siempre, los peores primero, dejando lo mejor para el final. Aquí me pueden caer bastantes leches, bastantes críticas, porque es un mega bestseller, pero a mí el libro del juego del alma de Javier Castillo no me dijo absolutamente nada y creo que lo olvidé tan rápido como lo leí. Es muy curioso porque esta es la continuación de su libro, lo tengo que hasta que mirar, también me acuerdo, La chica de nieve, que ha tenido serie en Netflix, que de hecho la he visto. La serie a mí no me encantó, ha tenido muy buenas críticas y demás. El caso es muy interesante, el de la chica de nieve, una chica desaparecida en una cabalgata de reyes, y el caso se extiende durante muchísimos años porque nunca apareció y demás, y es un caso interesante. El libro quizás fue bueno, no lo leí, pero tampoco me pareció espectacular. Y eso que los actores son buenos, está Coronado, que siempre lo hace muy bien y tal, pero bueno, me aburrió un poquito la serie, a pesar de que la trama era buena. Esto continúa con los mismos personajes. De nuevo la trama, pues, o el caso principal parece bueno, y yo de hecho por la sinopsis es por lo que me compré, no sabía que partía de otro libro, si no, quizás no lo hubiera hecho, porque igual eso es parte de lo que no me haya gustado tanto, que no estoy tan familiarizado con los personajes y demás, y lo leí también porque, bueno, Javier Castillo está teniendo mucha fama, es muy famoso en ese sentido, como que lo hace con muy buenas críticas, muy buenas reseñas, y a mí el thriller me encanta. Yo no lo puedo recomendar. No es que me pareciera un tubo, pero es que no me dijo absolutamente nada. O sea, pasó por mí como si no hubiera pasado, y de hecho no me acuerdo de casi nada del libro. El siguiente es una pena porque el autor me encanta, es J.D. Baker, en este caso con James Patterson, y el libro se llama Los crímenes de la carretera. Me gusta mucho, y de hecho ya reseñé la trilogía del Cuarto Mono de Baker, que son 3 libros muy buenos de thriller puro y demás, y me encantó. Así que cogí este cuando salió con mucha expectación, y de hecho la trama inicial pues es interesante, está bien, pero el problema que tiene es que tiene tantos giros a lo largo del libro totalmente inverosímiles, y que al final no sabes por dónde quiere ir, no sabes si va hacia un lado, hacia otro, vuelta, en medio, aparecen cosas de la nada, se solucionan cosas de la nada, el final es otro giro absolutamente imposible de haber previsto. A mí eso es una cosa que me molesta mucho. ¿Sabes? Me gustan mucho los cliffhangers, me gustan mucho los giros y tal, pero si haces una cosa así, creo que es más justo haber dado alguna pista o haber dado alguna indicación para que, bueno, pudieras haber visto por dónde iba, o en una relectura de alguna cosa pues darte cuenta de que las pistas estaban ahí. Hacer esto es como, no sé, ¿no? Es como hacer trampas para mí. Entonces a mí me sacó muchas veces de la trama por eso, y el final me dejó totalmente frío porque era como, o sea, otra vez, otro giro, otro tal, para cambiar. No, lo siento, decepción, no me gustó. Con esto los libros malos, y empezamos los buenos, y voy a empezar con libro de Steve Cavanagh, que yo no había leído nada de él. Es otro pues, estilo Michael Crichton y todos estos que tienen muchísimos libros a sus espaldas. El libro se llama 13, y yo lo compré un poco por el subtítulo, ¿no? Que pone: el asesino no está en el banquillo de los acusados. Es un tanto original, o sea, la historia en su conjunto no es original, es una historia pues, de un caso de un asesinato, los abogados que son los protagonistas que tienen que defender, un jurado, etc. Lo original es que el malo, y lo sabes desde el principio, no es spoiler, es uno de los miembros del jurado. Son 13 miembros del jurado, pues es el miembro número 13. Entonces, tienes la historia contada por el malo, el asesino,
cómo consigue entrar en el jurado, por qué lo hace y tal, y cómo va cambiando en los juicios a su favor. Y por otro lado, pues tienes al acusado y tienes al abogado, que es el protagonista del libro y de la serie de libros y su vida. Y la verdad es que está bien, no es una maravilla absoluta, pero es muy entretenido, es muy ameno y es el típico libro de playa total de verano que te lo lees o en una época del año en la que no quieres pensar mucho, que te relaje, y a mí me gustó, yo creo que me compraré más de él. Volvemos con una decepción y la pongo más arriba que el de 13, que por cierto tengo que decir, hay mucha diferencia entre los dos primeros y los siguientes, no porque el 13 sea el primero de los buenos es que tenga poca diferencia, ¿no? Hay una diferencia abismal, o sea, es como si fuera otra liga totalmente distinta. Decía que lo pongo por arriba un poco por el regusto que tengo de la trilogía que les hizo famoso. Esta es La Bestia de Carmen Mola, que realmente son 3 escritores españoles que utilizan este seudónimo, pues saltaron a la fama yo creo que hace un par de años o 3 con la trilogía de La novia gitana, que han sacado 4º libro que ya me he leído, que es partirá de las reseñas de los libros de 2023, que era absolutamente bestial. Es un género que no se tocaba mucho en España, que es el del gore, es policíaco, novela negra, pero con gore, y son libros buenísimos. De hecho ya tienen serie, que no sé si, creo que es Amazon Prime la que la va a sacar, y la verdad que estoy deseando verla porque es muy fácil de llevar a serie ese libro, ¿no? Esa trilogía. Entonces, obviamente, pues sacaron un nuevo libro, La Bestia, no tiene nada que ver con la serie, es otra época, la época es del Madrid de 1834, y la historia va sobre unos asesinatos cometidos por la Bestia y bueno, pues historias que hay alrededor del Madrid de la época. Me decepcionó bastante, primero porque va por un lado, o crees que va a ir por un lado, y enseguida va por otro totalmente diferente, lo cual a mí me fastidia que me engañen tanto, o yo me siento engañado cuando te lo venden en las reseñas como un esto y luego va por otro. Y luego porque, bueno, la trama no es tan interesante. Yo creo que en el caso de Carmen Mola va a ser el caso de tantos autores los que tienen una única idea, que es una maravilla, y cuando hablan sobre esa idea lo hacen bien, y cuando salen, pues no tan bien. Y yo creo que de hecho ha sido eso lo que les ha hecho volver a la trilogía original, que era una trilogía cerrada. O sea, podrían no haber escrito nada más, no dejaron ningún cabo abierto para retomar a ella, porque yo creo que después de este libro se dieron cuenta que zapatero a tus zapatos y volvieron, y yo que me alegro porque el cuarto es buenísimo, tan bueno como los 3 anteriores, que ya lo reseñaré. Pero bueno, si no vas con esa expectativa, no leíste nada de antes, el libro se deja leer porque no está mal. Vamos con uno de mis autores favoritos, fetiche, maravillosos, Michael Houellebecq, Aniquilación. Michael Houellebecq tiene ese don por el que siempre escribe el mismo personaje, pero siempre es interesante. Yo siempre me imagino a todos sus personajes como él, son todos cortados por el mismo patrón, gente taciturna, gente angustiada, gente obsesionada con el sexo, aburrida de la vida o semidepresiva, algo por el estilo, pero que es una maravilla. Escribe tan bien, tan fácil, tan interesante, que es que casi me da igual la trama. La trama es un poco diferente a lo que suelen ser otros libros, porque hay un tema también que a mí me llegó también al corazón a lo personal, porque habla sobre el autor, su padre tiene un problema, y entonces retoma relación con sus hermanos, que hacía mucho tiempo que no tomaba. No es que yo no tenga relación con mis hermanas, las que quiero mucho, pero ese tipo de relaciones familiares que yo creo que todos los que tenemos varios hermanos conocemos cómo son y cómo son a lo largo del tiempo, etc. Pues esa parte me gustó mucho, la trata muy bien. Mezcla con otra serie de historias como de cibercrimen y asesinatos en la red y demás, que no vienen mucho a cuento. Pero lo dicho, es que es como Paul Auster, a mí casi me da igual, como si me habla sobre la vía telefónica, es que lo voy a leer porque escribe alucinantemente bien. Ya me he leído en 2023 otro libro de él, mejor todavía, que también reseñaré, pero Houellebecq siempre es Houellebecq y siempre merece la pena. Pasamos a La redención de J.D. Baker, que he reseñado antes el de Los crímenes de la carretera, que era muy malo. Pues le di otra oportunidad, quizás porque esta vez era él solo,
sin compañía, el último juego, y aquí ya vuelve al thriller tradicional, con un caso tradicional, con sus giros, con sus historias. Habla sobre la protagonista es una periodista a la que le están extorsionando, y hay un juego macabro detrás de asesinatos y demás. Y la verdad es que está bastante bien. Está bastante bien, se deja llevar, o sea, te atrapa, te engancha, quieres estar todo el día leyéndolo, quieres continuar, quieres saber lo que pasa con los personajes. Como siempre, el autor tiene un gusto o una manera de escribir muy cinéfila. Entonces es casi como estar leyendo una película. Casi todos sus libros, yo creo que él tiene la idea de escribirlos por si acaso. Yo creo que eso es una cosa que cada vez vamos a ver más con todo el auge del streaming, como si pudieran hacer una serie o una película sobre ella. Es una cosa inteligente si eres un autor, porque vas a ganar mucho más dinero con royalties y con demás. Quizás la creatividad se ve un poco mermada, porque al final escribe siempre de la misma manera, pero la verdad que está muy bien. O sea, de nuevo, el libro para no pensar mucho, para entretenerte, playero, para no pensar, para evadirte. La verdad que muy, muy, muy recomendado este autor y este libro en concreto. Un poco más elevado en cuanto a calidad para escribir, a mi modo de ver, están Las doncellas de Alex Michaelides. Alex Michaelides escribió uno de los libros que más me gustó el año pasado, que es La paciente silenciosa, que a mí me dejó muy loco. Es un libro de novela negra, thriller, pero con un regusto importante y con un final, pues a los Shyamalan, los que el cineasta del Sexto Sentido, El Protegido, etcétera, que siempre hace un twist al final de sus películas. Pues Alex Michaelides hizo lo mismo con ese libro. La verdad que chapó, porque casi nadie lo vio venir y es un giro muy interesante. Así que cuando sacó un segundo libro, enseguida lo compré. Ya había visto en las reseñas que mucha gente decía que no era tan bueno como el primero, que era decepcionante, tal. No es tan bueno como el primero. Es muy difícil que vuelva a escribir algo tan bueno como el primero, ni que se acerque, pero está bastante bien. Está bastante bien, es bastante ameno. Va sobre unos asesinatos en la universidad, sobre una especie de culto a un profesor, una serie de alumnas que hacen un grupo de élite, que son las doncellas. Hay un poco de pasado y futuro y presente, futuro no, pasado y presente que se mezclan. Está bastante bien. Si no me hubiera leído el anterior me hubiera gustado muchísimo más, pero claro, siempre te pasa con estos autores que le pones en contra de sí mismo y las comparaciones son duras, pero muy recomendado, y a mí me gustó mucho, y ojalá saque a algunos más, que seguro que lo hará, para ver si vuelve al nivel anterior. Placer culpable, Arturo Pérez Reverte, tercera novela de Falcó. Digo placer culpable porque siempre lo digo, que las historias de la guerra civil me importan en tercero y nada, y la verdad es que los libros de Pérez Reverte sobre ellos me encantan. Para los que no sepan, Falcó es un personaje que creó Arturo Pérez Reverte y es una especie de James Bond a la española en la época de la guerra civil, un descreído que combate o es espía de los nacionales, pero sin ningún tipo de ideología, que solo quiere el placer, el hedonismo y demás, y es un tío totalmente carismático, sin escrúpulos, pero como casi todos los buenos personajes de Arturo Pérez Reverte, con un código de valores muy asentado, muy fuerte, muy rígido. Y es lo que me dirían, es el típico que es muy fiel a sí mismo, muy amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos, ¿no? Me gusta mucho, además la trama está bastante bien llevada. Y el caso o la curiosidad que quiero comentar del libro es que Arturo Pérez Reverte comentó en un podcast con Jordi Wild, que se lo recomiendo, 3 horas maravillosas con él, en el que cuando lo lanzó a Estados Unidos, el editor americano le pidió que rebajara las escenas de sexo, que tienen bastante, y un poco la violencia y tal. Y Arturo Pérez Reverte se negó, dejando en la mesa muchísima pasta y posiblemente el cabreo de los americanos, pero dijo: yo mi libertad no la cambio por nada, y el libro es como es y no lo voy a cambiar. Y la verdad es que en esta época en la que estamos cambiando hasta los cuentos infantiles para que no pongan feo o gorda o tal, y utilicen persona de gran talla o persona poco agraciada y todas estas cosas, pues alguien que sea fiel a sus principios, como son
como son sus protagonistas de sus libros, pues es de agradecer, y la verdad es que chapó por él, y el libro se lee maravillosamente y es una gozada. Una de las sorpresas del año, el último Gudari, escrito por José María Nacarino. Gudari es una palabra que se utiliza en euskera para referirse a jefe, coloquialmente también para alguien top, y también bueno, pues la época del terrorismo para los capos terroristas o los terroristas de pura cepa, que se les llaman, que Gudari es un buen Gudari, ¿no? Alguien que lucha por su patria y demás. Se titula El último Gudari porque es un libro que está ambientado en el final de ETA, cuando desapareció, sobre el 2005, que es más o menos reciente, y la verdad es que para alguien como yo, que soy vasco, que viví toda esa época, tanto cuando no es que dominara nuestras vidas, pero que nos afectaba, como el final, pues la verdad es que siempre es interesante de leer. Y digo sorpresa porque José María Nacarino no es vasco. La mayoría de la gente que escribe sobre esta pues es vasca, porque es difícil escribir sobre ello si no lo has vivido. Él de hecho es gaditano, pero si mal no recuerdo vivió o pasó muchos veranos en Donosti, tiene mucho cariño por mi tierra y se nota muchísimo en el libro. La verdad es que todas las cosas que cuentan, cómo lo cuenta, de la realidad social, de lo que sucedió en aquella época, de cómo fue el desmantelamiento y demás, pues es bastante fidedigno, es bastante fiel y es sobre todo bastante creíble. Entonces es una novela policíaca, negra, ambientada en esa época, y la verdad que súper recomendable. Seas vasco, no seas vasco, seas lo que seas, yo creo que si te gusta este tipo de género y tienes algún conocimiento sobre la época y sobre el lugar, pues la verdad es que te va a gustar. Muy bueno, a mí me sorprendió muchísimo. Lo compré en verano también en una librería, que se me han acabado los libros en verano, y la verdad que no me arrepiento nada. Y con esto dejamos la clase media alta y nos vamos a la crème de la crème con los últimos 4 libros, que son increíbles. El primero, Verdades enterradas, de la serie Berman. El 7º libro. Hemos tenido que esperar, creo que han sido 5 largos años a que escribieran el 7º, y la verdad es que la espera ha merecido la pena. Por recordar, la serie Berman es sobre un psicólogo, psiquiatra, un criminólogo, vamos, un psicólogo criminal que se llama Sebastian Berman, sueco, que ayuda a la policía a resolver crímenes. Es una serie de varios libros, han pasado muchas cosas entre ellos, y este es el 7º libro, el 7º capítulo sobre él. Es alucinante, el cliffhanger final es una cosa de locos. Yo espero que no tarden 5 años en escribir el siguiente, o me va a dar algo. Dejan la historia en un punto increíble, retomando temas del inicio de la saga de Berman, y la verdad que está increíble. O sea, novela negra sueca en su máximo esplendor, que te atrapa desde el primer minuto y te puedes devorar el libro en un día, en 2 días. Y la cosa más maravillosa de este libro para mí, curiosamente, es que el caso que trata, no importa nada. Es probablemente de los menos interesantes de toda la saga y da absolutamente igual. Porque ya hay un universo tan rico de personajes y de relaciones entre ellos y demás, a pesar de lo que sucedió en el libro anterior, que salió uno de los personajes clave, da igual. La química que hay, cómo se cuenta la historia y como tal, es fundamental. El caso no es que no sea tal, o sea, el caso es interesante, está bien, pero que podría haber sido ese caso, podría haber sido cualquier otra cosa. Es simplemente la excusa, el MacGuffin para seguir contando la historia, ¿no? Súper recomendado. Y no lo pongo más arriba porque, al ser la 7ª entrega, yo entiendo que hay mucha gente que igual, si no la ha leído el resto, no va a empezar con este. Podrían hacerlo perfectamente, pero es verdad que tiene más sentido y te va a gustar más si te has leído los anteriores. Tercer libro, gran recomendación otra vez de alguien, en este caso de mi hermana Marifé, que nos recomendó a toda la familia y lo leímos. Se llama La gran serpiente, de Pierre Lemaitre, autor francés. Es un caso muy curioso el de este libro. El autor empezó escribiendo novela negra y luego ha pasado a novela tradicional, hablando de otros muchos temas, y tiene una carrera, sobre todo en Francia, súper larga.
Y este libro es el primer libro que escribió que nunca publicó por estas razones del azar, y él lo cuenta en el prólogo. Y ahora que años después quería como despedirse de la novela negra, aunque yo espero que siga escribiendo algo porque lo hace muy bien, y dijo, lo voy a publicar, y hizo una cosa que yo creo que fue muy acertada, ¿no? Tomó la decisión de no reescribirlo. A todos los que hayan escrito algo en su vida, a mí me gusta escribir de vez en cuando, nos pasa siempre que cuando lo dejas en barbecho lo que has escrito y pasan unos años, te avergüenzas un poco de lo que escribiste y lo quieres cambiar, porque al final la vida, la gente cambia, y como dice mi amigo Emilio, el trabajo de escritura es realmente un trabajo de reescritura. Te pasas el día reescribiendo lo que haces, y cuanto más tiempo pasa desde que lo escribiste por primera vez, pues peor, ¿no? Y él tomó la decisión de no hacerlo, es decir, oye, este es el libro que yo escribí en aquel momento, cómo pensaba, cómo creía que era lo mejor, y lo voy a publicar tal cual. Y se agradece mucho porque se nota mucho que está escrito por un autor novel. Pasa un poco lo mismo con Arturo Pérez Reverte con sus primeras obras, que son súper irreverentes, a mí me encantan, y que se nota que es él, pero tiene otro gusto, ¿no? Otro atrevimiento. La novela en sí es otra que te la puedes leer en un día porque te engancha totalmente. La protagonista, sin contar, sin revelar mucho, es una, es una asesina de la tercera edad que te partes de risa con ella, una bestialidad, es bastante heavy todo lo que pasa, y los asesinatos y demás. Y es de esos personajes que sabes que son objetivamente malos, pero les quieres y quieres que le pasen cosas buenas, ¿no? Maravillosa, de verdad, súper recomendada, y muchas gracias a mi hermana por recomendarla. He tenido muchas dudas entre el segundo y el primero, podría haber sido cualquier otro orden, pero bueno, me he decantado por este. Túnel 29 de Elena Merriman es una absoluta maravilla y obra de arte. He dudado entre ponerlo aquí o ensayo, porque esto realmente no es una novela. Esto es una especie de documental o de libro histórico sobre un caso real, que es la historia de uno de los túneles que se hicieron en el muro de Berlín para sacar a gente de Europa, de Alemania del Este al oeste, ¿no? Que hubo pues muchísimos túneles en aquella época y muchísimos intentos de fuga, como todos sabemos, antes de la caída del muro, y se llama Túnel 29 porque lograron sacar a 29 personas. La historia lo tiene absolutamente todo, y a mí me maravilla que no haya todavía una serie de Netflix o una película sobre esto, porque es increíble. O sea, si no fuera porque está basado en documentación desclasificada de la Stasi, de la CIA y de Berlín, del ayuntamiento del gobierno de Berlín, pues pensarías que se lo está totalmente inventando, ¿no? La autora, que es una periodista, creo que es sueca, no estoy muy seguro, entrevistó a los supervivientes de la historia, de hecho a uno de los cabecillas, que en aquel momento eran unos jóvenes de veintitantos años, que ellos escaparon de Alemania del Este por el campo, jugándose la vida, también lo cuentan aquí, y luego decidieron excavar un túnel para, bueno, pues rescatar a más gente y a amigos, familiares que hicieron. El libro es maravilloso porque cuenta cómo se forma también el muro de Berlín, lo que pasaba antes, cómo los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial tienen que escapar del ejército ruso, que prácticamente les invadió, hizo todo tipo pues de masacres, violaciones, destrucción de ciudades, etcétera, y eso es el caldo de cultivo de lo que pasó después y de lo que pasa en Alemania del Este con el muro, además, la creación del muro, las luchas políticas entre Kennedy y Khrushchev, como Kennedy no se atreve a impedir el alzamiento del muro, que fue de la noche a la mañana. De la noche a la mañana crearon una alambrada en que lo dividía sin previo aviso, y luego en las semanas siguientes fueron creando el muro, van contando los primeros intentos de fuga, como el muro al principio estaba al lado de un edificio y hubo gente que se tiraba desde el edificio, e incluso hubo un caso de una señora en la que la habían agarrado de los pies desde Alemania del Este para que se quedara en el edificio, y desde el oeste la lograron sacar. Hay fotos y demás, y la verdad es que es bestial, ¿no? Es bestial la historia en sí, ¿no?
cómo la historia se repite y cómo la propaganda te decía que el muro no era para impedir que salieran, sino para impedir que entraran los fascistas del oeste. No sé si les suena un poco con todo lo que estamos viviendo ahora, pero a pesar de ello, todos los miembros de la Stasi vigilaban hacia adentro y no hacia afuera. O sea, ellos decían que el peligro estaba afuera, pero vigilaban hacia adentro. ¿Cómo se creó la Stasi, la policía alemana, para controlar a todos los alemanes, y el número de espías que había por cada alemán era una cosa terrible, nunca vista en la historia? Hay decenas de miles de folios sobre investigaciones que se hacían de la población alemana, se pedía colaboración a todos los vecinos, un ambiente de terror terrible. De hecho, uno de los protagonistas es uno de los espías de la Alemania del Este, que va contando toda la historia. Y como decía, el libro lo tiene todo: tiene el túnel, tiene problemas a la hora de construirlo, tiene una intentona con un túnel previo en el que casi les pillan, tienen cambios de última hora, espías por los dos lados. La verdad que es alucinante, y para entender un poco mejor lo que pasó en Berlín con el muro y con toda la situación, la psicosis que había y cómo una sociedad puede llegar a ese punto, pues la verdad es que es súper recomendable, se lee súper rápido, y yo estoy deseando que hagan una serie o película sobre esto porque se lo merece. Y por último, otra recomendación de otra hermana mía, en este caso Anne. Muchas gracias por esta recomendación. La anomalía de Hervé Letelier, que te redimes de aquel libro que me recomendaste hace 20 años, El hombre terminal, que es de los peores libros que he leído en toda mi vida, Michael Crichton, no me olvidaré jamás, y con esto te lo perdono. Es un libro bestial, es una cosa de locos. Yo pensaba que era un thriller un poco por la historia va de un avión que aparece procedente de París a Nueva York, que pasa una tormenta y de repente, 3 meses después, pasa una tormenta mientras viene de París a Nueva York, aterriza con calma, tal, no sé qué, y 3 meses después aparece el mismo avión con los mismos pasajeros, con los mismos tripulantes, que vuelve a aterrizar en Nueva York y piensan que son el avión anterior. Entonces es la historia de qué haces con gente que está duplicada, que piensa que su vida es su vida y no lo es, y todos los problemas derivados. Todo con distintas historias de distintos pasajeros en los que se mezclan pues varios géneros, entre novela, thriller, pues temas también de filosóficos, científicos, etc. Y ya digo que desde las primeras 10 páginas te das cuenta que estás leyendo algo totalmente distinto. Desconozco si el autor tiene más libros o va a escribir más, yo espero que sí, y los leeré con bastante expectación. Estoy expectante que salga algo más, pero este libro la verdad es que me dejó bastante impresionado cuando lo leí, y lo recomiendo encarecidamente. El mejor libro de novela del año pasado. Y con esto termino en menos de media hora, que debe ser una especie de récord. Espero que os haya gustado. Un abrazo.